Imagina que estás en un lugar tranquilo, donde el silencio no pesa, sino que abraza. Donde el viento apenas susurra y el tiempo parece detenerse solo para que puedas respirar profundo. Ahí, en ese espacio sin apuro, me acerco sin hacer ruido y te hablo despacio, como si cada palabra fuera un susurro dirigido directamente a tu corazón. Mira, sé que muchas veces sientes que tienes que demostrar todo. Que si no hablas fuerte, nadie te escucha. Que si no destacas más que los demás, nadie te nota. El mundo te presiona a ser el más rápido, el más brillante, el más ruidoso, como si todo dependiera de la altura de tu voz, del peso de tus logros, de la cantidad de aplausos que recibas. Pero hay otro camino. Un camino distinto, que no se mide con los ojos del otro, sino con la paz que siembras en tu alma. Un camino más pausado, más silencioso, pero también más verdadero. Ese que empieza cuando decides bajar los hombros, soltar el peso del tengo que y caminar con humildad. La humildad no es sumisión, ni cobardía. No es esconderse ni rebajarse. Es aprender a caminar ligero, a reconocer que no necesitamos ser el centro para estar completos. La verdadera grandeza es ser grande en las pequeñas cosas. Porque es en esos gestos sencillos, casi imperceptibles, donde radica la verdadera fuerza. Cuando dejas de pelear por ser más que los demás, empiezas a ser lo que realmente eres, suficiente. Y eso, aunque parezca simple, es un acto de valentía. A veces, creemos que nuestra importancia se mide por lo que mostramos al mundo. Por el ruido que generamos, por la cantidad de personas que nos siguen. Pero la realidad es que el árbol que crece más alto no es el que hace más ruido, sino el que tiene raíces más profundas. La humildad es como la raíz que sostiene al árbol. Invisible, silenciosa, pero esencial para su crecimiento. Te enseña a entender que no es necesario gritar para ser escuchado, ni avanzar rápido para llegar lejos. A veces, el paso más firme es el que se da en silencio. Caminar con humildad no es caminar sin sueños. No es resignarse. Al contrario, es saber que tus sueños no necesitan aplausos para ser valiosos. Que la satisfacción de lo que haces no depende de que otros te validen. El éxito no se mide por lo que logras, sino por la paz que encuentras mientras lo logras. Y esa paz solo llega cuando te liberas del peso de la vanidad, del miedo a no ser suficiente, de la constante necesidad de demostrar algo. Porque cuando te sientes pleno en tu ser, el mundo deja de ser una carrera y se convierte en un camino para recorrer a tu propio ritmo. En la vida, a veces queremos correr tan rápido que olvidamos que lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Cuando caminas con humildad, la dirección se vuelve clara. La humildad te conecta con tu esencia, te hace consciente de tus propios límites y fortalezas, sin que eso te haga sentir menos. Al contrario, te hace más libre. Solo cuando aceptamos nuestra fragilidad, nos damos cuenta de la fuerza que llevamos dentro. La humildad es esa libertad interna que te permite avanzar sin miedo a caer, sabiendo que si tropiezas, no pasa nada. Te levantas, sigues, sin perder la calma, porque sabes que no todo depende de ti. Hay algo más grande que el ego, y es la paz con uno mismo. Y así, en el silencio de tu propio caminar, dejas que la vida te lleve sin la necesidad de forzar nada. En lugar de luchar contra el viento, te dejas llevar por él, confiando en que te llevará exactamente a donde necesitas estar. La serenidad no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de seguir navegando a pesar de ellas. En el silencio de la humildad se encuentra la verdadera fortaleza. Porque es cuando callas el ruido del ego, que el alma puede oírse a sí misma. Y en ese espacio de quietud, se encuentra la paz. La humildad no es bajar la cabeza. Es levantar el alma.
No se trata de ocultar lo que eres, ni de hacerte pequeño para encajar en un molde que no fue hecho para ti. La verdadera grandeza no se mide por lo que mostramos, sino por lo que somos en silencio. La humildad es la fuerza de saber que, aunque no ostentes lo que eres, tu ser está allí, firme, grande, completo. Es la capacidad de mirarte en el espejo de la vida sin vanidad, pero con plena conciencia de tu valor. No es necesario demostrar nada a los demás cuando tienes la certeza de lo que eres. Porque la verdadera grandeza se reconoce en lo profundo, en el alma, no en lo superficial. La humildad no es quedarte atrás. Es avanzar sin atropellar. No se trata de renunciar a tus sueños ni de detener tu caminar, sino de avanzar con el paso firme de quien sabe que no necesita pisar a nadie para llegar lejos. No se llega más rápido por el camino que pisa a los demás, sino por el que te permite caminar a tu propio ritmo. La humildad te permite avanzar con la calma de quien no teme al fracaso, porque entiende que el tropiezo es parte del viaje y no un obstáculo definitivo. Avanzar con humildad es avanzar con respeto por el tiempo de los demás, por el ritmo de la vida y por el espacio que cada ser necesita para crecer. Avanzar sin prisa, pero con propósito. La humildad no es negar lo que vales. Es saberlo con tanta certeza, que ya no necesitas demostrarlo. El oro no necesita ser gritado al viento para brillar, su luz se impone en el silencio. Cuando tienes humildad, sabes que no hay necesidad de validaciones externas. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, ni de los premios que recibas. Es una certeza que nace del interior, que se alimenta de la autenticidad y del coraje de ser quien eres sin adornos. La humildad es la paz que se encuentra en saber que, aunque el mundo no lo reconozca, tú sabes lo que vales, y esa es la única validación que realmente importa. La humildad es como el agua, no se enfrenta al fuego con fuerza, pero lo apaga. La suavidad es más poderosa que la fuerza bruta cuando se trata de transformar. El agua, que no grita ni se impone, tiene la capacidad de moldear la roca. La humildad no es el golpe fuerte que destruye, sino la suavidad que se cuela en cada grieta de nuestra vida, transformando lo que parecía rígido y resistente. La humildad es esa quietud que calma las tormentas internas, el silencio que apaga los ruidos del ego. Es la capacidad de escuchar más que de hablar, de comprender antes de juzgar, de abrazar la vida tal como es sin querer forzarla. La humildad no rompe la piedra a golpes, pero la transforma con paciencia. La paciencia es la llave que abre las puertas cerradas, y la humildad es la que sabe esperar. La piedra no se rompe por la fuerza, sino por la constancia del agua que la acaricia una y otra vez. Así es la humildad, una fuerza silenciosa que, sin prisa, va deshaciendo las capas de lo superficial hasta llegar a lo más profundo. Con humildad, el tiempo no se siente como un enemigo, sino como un aliado que, con cada paso, te acerca más a tu verdad. Porque el cambio verdadero no es inmediato, se cultiva, se madura, se construye desde adentro. La humildad no compite, pero deja huella. Los grandes dejan huellas, no porque las busquen, sino porque siguen su camino con autenticidad. No es necesario competir por ser el primero, por estar en lo más alto, por sobresalir. El que camina con humildad no busca destacarse, pero, al final, su huella es la más profunda, porque es la que se ha hecho sin necesidad de que nadie la viera. La humildad deja marcas en la vida, no porque haya intentado dejarlas, sino porque, al caminar, su paso ha sido verdadero. Quien camina con humildad marca la diferencia sin buscarlo, simplemente porque su ser irradia paz, autenticidad y respeto. En un mundo que corre, que grita, que presume, quien camina con humildad puede parecer invisible al principio. Pero permanece. La calma es la semilla que crece en la tormenta.
En el ruido constante del mundo, donde todo parece ser urgente y ruidoso, la humildad tiene la quietud del río que sigue su curso sin importar las piedras. Los que corren, los que buscan el protagonismo, pueden pasar de largo, pero la humildad sabe que su camino es largo y silencioso, y que no necesita ser reconocido para ser real. El que camina con humildad se convierte en un faro en la oscuridad, no por su brillo ruidoso, sino por la serenidad que irradia, por la paz que transmite. Y aunque al principio pueda parecer invisible, la marca que deja es indeleble. Quien en silencio camina, marca el sendero más firme. Pero permanece. La humildad, esa cualidad que no busca el aplauso, tiene la capacidad de resistir la prueba del tiempo. Mientras otros caen en el ego, en la necesidad de ser vistos, el alma humilde se enraiza más profundamente. El árbol que se inclina con el viento, no es menos fuerte, solo más sabio. Y es que la verdadera fuerza no está en el alarde, sino en la persistencia tranquila, en la capacidad de mantenerse firme incluso cuando los demás se agotan en su frenética carrera por destacar. La humildad tiene esa paciencia infinita que no se cansa, que sabe que lo valioso no llega de inmediato, sino que se cultiva con cada paso, con cada acción silenciosa. En un mundo que se olvida de lo esencial por perseguir lo inmediato, la humildad permanece como la raíz firme en la tierra, aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Deja marca. La huella más profunda no siempre es la más visible, sino la que toca el corazón. La humildad no busca reconocimiento, pero quien la practica deja una marca profunda en el alma de los demás. No es una marca superficial que se ve, sino una marca que se siente, que permanece en lo que otros recuerdan de ti, en la forma en que los has hecho sentir. Porque la humildad no necesita gritar, no necesita ser el centro de atención. Su poder está en su capacidad de ser genuina, de tocar a otros sin invadirlos, de acompañar sin obligar. La humildad siembra semillas de respeto, de paz, de comprensión, y esas semillas crecen en los corazones de los demás mucho después de que se haya ido. Las huellas de humildad son las que más perduran, porque son las que tocan los rincones más profundos de nuestro ser. Porque el alma no busca ruido, busca verdad. El ruido se desvanece, pero la verdad permanece. En un mundo donde el sonido y la apariencia se han convertido en sinónimos de éxito, el alma auténtica no se deja seducir por lo efímero. La humildad es la forma más pura de verdad que podemos encontrar, porque no necesita adornos ni justificaciones. La verdad de un corazón humilde es transparente, sin filtros, sin máscaras. Es una verdad serena que se acepta sin prisas, que se sostiene sin esfuerzo. El alma humana busca conexión genuina, busca la autenticidad que no se encuentra en el brillo de los reflectores, sino en los pequeños gestos, en las miradas sinceras, en las acciones silenciosas. Y la humildad tiene ese extraño poder de tocar sin invadir, de iluminar sin cegar, de sanar sin hablar. La luz más brillante no es la que ciega, sino la que guía. La humildad no se impone, no interrumpe. Sabe que la verdadera grandeza está en saber ser, sin pretensiones, sin forzar nada. Toca los corazones de los demás de manera suave, como el viento que acaricia las hojas de los árboles, sin dejar huellas evidentes, pero con una fuerza transformadora. Ilumina sin deslumbrar, porque no necesita ser el centro de atención. Y en su silencio, sana, porque el alma que toca con humildad encuentra consuelo, encuentra paz, encuentra un refugio donde ya no hay necesidad de defenderse, de protegerse. El que toca con humildad, no deja heridas, solo abre caminos. Y así, mientras el mundo sigue corriendo, el que camina con humildad se convierte en un testimonio vivo de lo que significa vivir con autenticidad, sin prisas, sin máscaras. Quien no busca ser visto, es el primero en ser comprendido.
En un mundo que adora el ruido y el aplauso, quien camina en silencio, con humildad, puede parecer invisible al principio, pero es en ese silencio donde reside la mayor fuerza. Porque solo quien ha aprendido a escuchar puede verdaderamente entender. El alma humilde sabe que el verdadero poder no está en la fama, ni en la ostentación, sino en la capacidad de permanecer firme, serena y fiel a sí misma, sin que el mundo tenga que aplaudir. Con humildad se llega más lejos porque no hay orgullo que te frene, ni ego que te encierre. El orgullo es el peso que nos arrastra, la humildad es el viento que nos impulsa. El orgullo es como una muralla invisible, que, aunque no se ve, nos limita y nos aísla. Nos hace creer que necesitamos demostrar todo lo que somos, que debemos imponernos, que solo así valemos. Pero la humildad es el camino contrario, un camino que no exige demostrar nada, porque quien camina con humildad sabe que no hay necesidad de alardear, ni de ser más que los demás. El ego busca ser visto, reconocido, elevado, la humildad busca ser suficiente consigo misma, sin comparaciones. Y es en ese equilibrio, en esa serenidad, donde encontramos la verdadera libertad. La humildad no busca el brillo, pero en su quietud ilumina todo a su paso. Con humildad se llega más firme porque aprendes a sostenerte en lo que realmente importa, no en la aprobación de otros. Quien se sostiene en sí mismo, no teme la tormenta. Hay algo liberador en comprender que no necesitamos la validación ajena para sentirnos completos. La validación externa es un refugio frágil que se desvanece en el primer viento fuerte. Pero quien ha aprendido a caminar con humildad se sostiene en su propia esencia, en sus principios, en lo que verdaderamente le importa. La aprobación de los demás, aunque agradable, se convierte en una sombra que desaparece cuando la luz interna se enciende. La verdadera firmeza se forja en la quietud interna, en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo, sin necesidad de aferrarse a las expectativas de los demás. La estabilidad no está en la opinión ajena, sino en la certeza de tu propio ser. Y se llega más en paz, porque no hay paz más profunda que la de quien no necesita tener siempre la razón, que no necesita ganar para sentirse valioso, que no necesita aplausos para saberse suficiente. La paz interior no se encuentra en ganar, sino en aceptar ser. La lucha por tener siempre la razón, por ser el primero, por sobresalir, es un constante desgaste de nuestra energía. La humildad es la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ganar y cuándo ceder. Quien no necesita estar siempre en lo correcto no se deja arrastrar por las tormentas emocionales de la vida. La paz de la humildad es esa paz que proviene de aceptar que no todo depende de ti, que no todo se puede controlar, pero que, a pesar de todo, puedes estar bien contigo mismo. El que no busca ser perfecto, alcanza la plenitud. La humildad te permite llegar más lejos, no porque no enfrentes obstáculos, sino porque no te rendirás en el camino. No es el tamaño del obstáculo lo que importa, sino la fuerza con que se enfrenta. No es que la humildad te haga invencible, es que te permite mantener la calma ante los desafíos. Te da la capacidad de ver los obstáculos como oportunidades para crecer, para aprender, para seguir adelante. La humildad te enseña que cada caída no es el final, sino un paso más hacia la fortaleza. Porque quien es humilde sabe que lo que importa no es evitar la lucha, sino ser capaz de levantarse después de cada caída, con la cabeza erguida, sin la necesidad de pedir disculpas por existir. La grandeza no está en no caer, sino en saber levantarse con dignidad. Con humildad, no hay necesidad de mirar hacia atrás buscando reconocimiento, ni de correr para adelantar a otros. El que se compara con otros, se pierde a sí mismo en el camino. La humildad te libera de la competencia, porque entiendes que el único enemigo real es el que tienes dentro. No importa cuánto brillen los demás,
lo único que importa es cuánto brillas tú, sin depender de la mirada ajena para saberlo. La humildad es el regalo de caminar a tu propio ritmo, de ser dueño de tu propio tiempo, sin apresurarte ni detenerte a mirar si alguien más te sigue o te adelanta. Quien es humilde camina porque quiere llegar a su destino, no porque quiera ser el primero en llegar. La verdadera victoria está en avanzar sin medir tu paso, solo en seguir el tuyo. Finalmente, con humildad, se llega más lejos porque la paz interior es el mayor motor para seguir adelante. La paz es la fuerza que nos mantiene en pie, incluso cuando el mundo tiembla. En un mundo que a menudo nos empuja hacia el estrés, la ansiedad y la competencia, la humildad te da la capacidad de detenerte, respirar y reconocer que, aunque el mundo a tu alrededor esté desbordado de ruido, puedes permanecer en silencio y encontrar en ese espacio el coraje para seguir. La humildad es la clave de esa paz interior que no se negocia, que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad para aceptarlas. Y cuando encuentras esa paz, cuando sabes que no necesitas ganar ni sobresalir, ya has ganado lo más importante, la serenidad de saberte suficiente. La paz que encuentras en ti mismo, es la victoria más grande. La humildad es también gratitud en movimiento. Es comprender que nada nos pertenece del todo. Que la vida nos presta todo, los días, los logros, los vínculos, incluso el aire que respiramos. Y cuando lo vives así, desde esa conciencia, todo cambia. Caminas más lento, pero más seguro. Sonríes más seguido, aunque no todo esté resuelto. Y amas con más fuerza, porque ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. El alma humilde no pide amor, lo ofrece. No exige respeto, lo inspira. No acumula títulos, siembra propósito. Porque entendió algo que muchos olvidan, que el verdadero éxito no es llegar primero, sino llegar liviano. Que no es subir más alto, sino ir más profundo. Y que no es vencer a otros, sino vencer los propios miedos, el ego, el ruido interno. Respira. Cierra los ojos un momento. Siente estas palabras como un abrazo sin condiciones. Como una caricia que no roza la piel, pero sí el alma. No tienes que ser perfecto. Solo estar presente. No tienes que probar grandeza. Solo vivirla desde adentro. Y si algún día dudas, si el mundo te empuja a fingir, a competir, a imponer, vuelve a ti. A esa voz interna que no grita, pero guía. Vuelve a la humildad, que es refugio y también brújula. Porque quien vive con humildad, vive con verdad. Y quien vive con verdad, nunca está perdido. No estás solo. No estás tarde. Estás justo donde necesitas estar. Y desde ahí, desde esa raíz tranquila y poderosa que hay en ti, puedes crecer. Sin hacer ruido. Sin buscar aprobación. Humilde y más tú que nunca. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para avanzar con propósito y determinación. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle clic en me gusta. Comparte este video con quienes puedan beneficiarse de esta reflexión y únete a nuestra comunidad para más contenido que te ayudará a alcanzar tus metas y vivir con autenticidad. Hasta la próxima, y recuerda, cada momento es una nueva oportunidad para crecer y transformar tu vida. Nos vemos en el siguiente video.